Listo, entonces, continuando, solamente tenemos que mirar cuándo una señal es mayor a otra, ¿sí? Entonces, gráficamente, miramos, mire, BR, ¿sí? R es mayor a BS y a BT en el rango de, miremosla acá para qué, ¿sí? En este pedacito es mayor BR a las otras dos, ¿cierto? Porque acá la amarilla pues es positiva pero menor y la verde está en esta parte es negativa, en este rango es menor a BR, ¿sí? Si la logran observar. Listo. Y en el otro rango, en este rango de aquí a aquí, ¿sí? Es mayor BS con respecto a las otras. Y en este rango, ¿sí? Es mayor BT con respecto a las otras, ¿sí? Que solamente, mire que es lo que esté por encima de B pico medios, que es donde están los cruces de esas, donde se intersectan esas fases. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí o es claro? Hasta el momento no tengo duda yo. Sí, señor. Sí es claro, ingeniero, pero no se le está viendo el mouse. Ah, ya, qué pena, es que estoy con el lápiz, ¿sí? Entonces el lápiz tiene un punterito chiquito, no sé si lo ven. Bueno, No, ingeniero. listo, entonces Sí, está debajo. Sí, pero se ve muy Ah, no, yo poquito. no. ahora, Es muy poquito, ingeniero. sí, ahora sí ya lo Con el ven. curso sí Ahora sí, es ahora mejor. sí. Listo. Mejor. Es que lástima, este sí no tiene láser, Pero bueno, entonces, lo que yo les decía, en este rango de pi sextos a 5 pi sextos es mayor BR versus las otras dos señales. Miren que estas están por debajo, en ese rango, ¿no? Están por debajo de BR, o sea, son menores a BR. Por lo tanto, el diodo 1 está en directa, ¿sí? Porque el ánodo es más positivo que el cátodo. ¿Listo? Entonces, lo que yo les digo, mire, todo lo que esté por encima a B pico medios es la señal que se está visualizando a la salida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mire, dependiendo de cada uno de estos diodos que conduzca, pues se va a situar acá en el positivo del voltaje a la salida. Y el negativo pues está referido a las tierras a los neutros de las fases, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si conduce el diodo 1 a la salida, veo BR, ¿cierto? Si conduce el diodo 2 a la salida, veo BS. Y si conduce el diodo 3, entonces a la salida veo BT, que son cada uno de estos rangos. Entonces, este es el rango donde conduce D1, este es el rango donde conduce D2 y este es el rango donde conduce D3, que es cuando veo BR, BS y BT. ¿Listo? ¿Sí es más claro? Sí, señor. Listo, sí, señor. Listo, entonces, ¿qué es el voltaje de la salida? Que es el morado acá. Entonces, el voltaje de la salida es, ya recordamos, Ingeniero, señor. qué pena. Es que tengo una duda ahí porque no entiendo, o sea, ¿por qué solo se conecta, por qué solo funciona un diodo a la vez? Es bien, no sé si es que creo que debería estar funcionando a la vez, ¿no? Por lo menos. ¿Quién me habló? Perdón, es que no estoy... William Listo, Rincón. William. Solamente puede conducir un diodo a la vez porque solamente hay un rango en donde las señales, ¿sí? En donde las señales son son mayores con respecto a las otras. ¿Eso qué quiere decir? Mire, cuando este diodo conduce, ¿cuál es la razón para que conduzca? Que el ánodo es más positivo que el cátodo, o sea, que BR es más grande, es mayor a cualquiera de las señales que estén conectadas en el cátodo. ¿Cuáles son esas posibles señales que están conectadas en el cátodo? S y T, ¿cierto? Entonces, si BR conduce, si D1 conduce, quiere decir que BR es mayor a cualquiera de estas dos, ¿sí? Por lo tanto, si es mayor a cualquiera de estas dos, ¿cierto? Quiere decir que este diodo conduce, se ubica BR en toda esta línea, ¿cierto? O sea que BR se va a ver acá, en K,
en K de del diodo 2 y del diodo 3, y como BR es mayor que esos, pues ¿qué le pasa al diodo 2? Pues no conduce porque es más positivo el cátodo que el ánodo. ¿Y qué le pasa al diodo 3? No conduce porque es más positivo el cátodo que el ánodo. Entonces, por esa razón, solamente conduce un diodo. Ok, gracias, ingeniero. Listo. Sí. Ahora vamos a analizar el voltaje de la salida, que es la morada que ustedes ven acá. ¿Listo? Entonces, esa señal morada, miren que ustedes ya dijimos que como conduce solo un diodo, entonces cuando conduce el diodo 1 se ve BR acá. Cuando conduce el diodo 2 se ve BS a la salida, y cuando conduce el diodo 3 se ve BT a la salida. Entonces mire que al final el voltaje a la salida es mirar cada uno de estos, como estas crestas que se logran observar del voltaje de la salida. Entonces en un rango se va a ver BS, en otro rango se va a ver, perdón, en un rango se ve BR, en otro rango se ve BS y en el otro rango se ve BT. Y de nuevo, ahora inicia BR, BS y BT, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué pueden observar de esa señal morada que ustedes ven acá? ¿Cada cuánto se está repitiendo? Cada 4 pi sextos, ingeniero, si mal no estoy. Sí, 4 pi sexto. Exacto. Sí. Sí, entonces, porque acá inicia en pi sextos y termina en 5 pi sextos. Y de nuevo inicia, mire que de nuevo inicia la misma forma de onda, ¿sí? De nuevo inicia la misma forma de onda, desde 5 pi sextos y termina en 9 pi sextos. Y de nuevo inicia la misma forma de onda, desde 9 pi sextos hasta 13 pi sextos. Entonces, si ustedes lo ven, el voltaje a la salida, ¿sí? Yo lo puedo definir en este rango, porque después vuelve y se repite, o sea, es una señal periódica, ¿cierto? Entonces, en este rango, a la salida, ¿a quién veo? A BR, ¿cierto? ¿Desde qué rango hasta qué rango? Desde pi sextos hasta 5 pi sextos, ¿cierto? En ese rango es donde veo a BR en la salida. Y de nuevo se repite, entonces pues ya no necesito definirla, porque ya definí mi periodo de mi función, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué necesito encontrar de esta función? Ya sé cuáles son los rangos donde es válida, ¿cierto? Donde el voltaje de la salida es BR, es en este rango, de 5 pi sextos hasta 6 pi sextos, y requiero encontrar el periodo. Entonces el periodo es en donde el límite es superior menos el límite inferior, donde terminó menos donde inició. Entonces tenemos 5 pi sextos menos pi sextos es igual a 4 pi sextos, o sea que el periodo de la señal es 2 pi sextos, 2 pi tercios, miren, 2 pi tercios. ¿Listo? 2 pi tercios. Listo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la señal de salida, ¿sí? La señal de salida tiene el periodo de la señal de salida es el desfase que hay entre las fases, ¿sí? Si lo ven. Listo. Ahora, como es una carga resistiva, Perdón, ingeniero, qué pena. Es que se me alcanzó a entrecortar un poquito en lo último que su merced dijo. No sé si lo podría repetir. Qué pena. dice que el periodo, bueno, calculamos el periodo que es el límite superior menos el límite inferior, y vemos que el periodo de esa señal es 2 pi tercios, o sea, 120 grados. Por lo tanto, el periodo de un rectificador, ¿sí?, de media onda trifásico es a la salida, ¿no? Hablando de la salida. El periodo de la salida es el mismo desfase que hay entre las señales, entre las fases. Ah, listo, ingeniero, gracias. ¿Listo? Ahora, como es una señal resistiva, entonces yo tengo, como es una carga resistiva, entonces la corriente sobre la carga es el voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? No es más, ¿cierto? Ahora quiero saber la corriente de entrada. Cuando hay corriente, ya la corriente de entrada se divide en tres. La corriente de la fase R, la corriente de la fase S y la corriente de la fase T. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo existe corriente en la fase R? Solamente existe corriente cuando el diodo conduce, ¿cierto? Por lo tanto,
cuando hay corriente en IR. Corriente en IR hay cuando en la salida veo la señal, la fase R, ¿cierto? Mire, cuando conduce el diodo 1, a la salida veo la fase R. Por lo tanto, en ese rango hay corriente, o sea, hay corriente que está entregando el generador R, ¿sí? Por lo tanto, hay corriente R. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la señal verde, esta verde, es la corriente a la salida. Entonces tiene exactamente la misma forma de onda del voltaje, solamente que dividido por el escalar R. ¿Y cuando hay corriente en R? Solamente hay corriente en R, o sea, la corriente en R es en el rango en el que conduce el diodo 1. Y el diodo 1 conduce de pi sextos a 5 pi sextos. Entonces, si analizamos ese pedacito, ¿sí? Ese pedacito de la corriente de salida, la aporta R. Si nosotros queremos ver la corriente en S, ¿sí? Entonces, cuando conduce el diodo 2, que es cuando hay corriente en la fase S, conduce en el rango de 5 pi sextos hasta 9 pi sextos, que es cuando se ve S a la salida. Entonces, en este ranguito, esta sería la corriente en la fase R, en la fase S, perdón, en ese pedacito. ¿Listo? Entonces, si ven, de la corriente salida, en un rango la aporta R, en el otro rango la aporta S, y en el otro rango la aporta T, ¿sí? Entonces, así como el voltaje aporta por segmentos, ¿sí? A la salida, la corriente también se aporta por segmentos. ¿Listo? ¿Es claro eso? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, Entonces, Sí, señor. la corriente de la fase R, ¿sí? ¿Cuál es? Pues es la misma corriente a la salida, pero solamente en el rango en el que conduce el diodo 1, ¿cierto? Que es cuando a la salida veo R. ¿Y cuando a la salida veo R? En el rango de pi sextos a 5 pi sextos, ¿sí? En este rango. ¿Listo? Y en el resto, pues como está abierto el diodo, porque ya están conduciendo D2 o D3, pues es cero la corriente. ¿Desde dónde hasta dónde? Mire, desde 5 pi sextos hasta 13 pi sextos, ¿sí? Acá en la gráfica lo podemos observar, que es la roja. Entonces es 0 desde 5 pi sextos hasta 13 pi sextos. ¿Cuál es el periodo de la señal de la corriente R, cierto? Que es una corriente de entrada. Pues el límite superior, 13 pi sextos, menos el límite inferior, que es pi sextos, ¿sí? Que es toda la corriente. Recuerda que es toda la corriente. Entonces me da que el periodo es 12 pi sextos, o sea, 2 pi. ¿Listo? ¿Hay alguna duda con esa corriente IR? Ingeniero, qué pena, su merced podría repetir la explicación de lo del periodo, es que se cortó mi internet. Listo. Sobre la corriente R, ¿sí? Sí, señor. Listo. La corriente R, ¿sí? Solamente, ¿sí? Voy a ver corriente en R, solamente en el rango en el que conduce D1. Entonces, D1 conduce de pi sextos hasta 5 pi sextos, ¿sí? ¿Y qué veo? ¿Qué aportó? ¿Quién aportó esa corriente? Pues la aportó IR. ¿Y qué se ve en la salida? La corriente de salida. ¿Sí? ¿Qué se ve a la salida? Pues es la corriente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que mi verde, que es la señal, la corriente de salida, en cada segmento va a aportar una fase. Y la fase que estamos analizando es la fase R. Entonces, ¿cuándo aportó corriente la fase R a la salida? La aportó desde pi sextos, ¿sí? Desde pi sextos hasta 5 pi sextos, que fue el rango en donde condujo ese diodo. ¿Listo? Sí, señor. Y en el resto del periodo, hasta que vuelva y el diodo 1 entre en saturación, pues
pues está abierto el circuito, perdón, está abierto el diodo, y si está abierto el diodo, pues no hay corriente, entonces la corriente es 0 desde 5 pi sextos hasta cuando vuelve y conduce el diodo 1, que es 13 pi sextos. ¿Listo? Entonces encontramos el periodo, que es límite superior, ¿sí?, menos el límite inferior. Eso nos da 12 pi sextos, o sea, 2 pi, el periodo de la señal de la corriente R, ¿sí?, de la corriente R. Ah, bueno, gracias, ingeniero. Listo. Ahora entonces vamos a encontrar unos parámetros de rendimiento. Entonces, por ejemplo, puedo encontrar la corriente de entrada. ¿Cuál es la corriente promedio de entrada? ¿Cuál es la corriente promedio de entrada? 1 sobre el periodo, ¿cierto? Que habíamos definido que el periodo era 2 pi tercios. En los rangos, ¿sí?, en el rango donde definí mi señal. Entonces mi señal está definida desde pi sextos hasta 5 pi sextos. ¿Y cuál es esa señal cuál es esa función de corriente? La función de corriente es VO sobre R, ¿cierto? Porque es una carga resistiva. ¿Y qué es VO? En ese rango VO, ¿se acuerdan que es VR? Entonces VR es V pico por seno de omega t sobre el escalar R, ya que estamos hallando corriente. Hacemos la integral, ¿sí?, desarrollamos la integral y encontramos que la corriente promedio de un rectificador con carga R es 3 raíz cuadrada de 3 V pico sobre 2 pi R. ¿Listo? Y si queremos encontrar nuestra corriente de RMS, entonces lo mismo, definimos nuestra el radical, raíz cuadrada de 1 sobre el periodo, ¿sí?, 1 sobre el periodo integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos de la función de corriente. Entonces la función de corriente, ¿se acuerdan que en ese rango, en el rango de pi sextos hasta 5 pi sextos, era V pico seno de omega t sobre R, ¿cierto?, al cuadrado. Entonces hacemos la integral, que es simplemente hacer la integral, desarrollarla, aplicar identidades trigonométricas, y llegamos a que la corriente RMS, ¿sí?, de ese rectificador es esta expresión. ¿Listo? Es esa expresión. ¿Listo? No sé si hay alguna duda. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, señor. O sea, por lo que se repite cada 2 pi tercios es que solo se coge una fase, ¿cierto? Pero uno, pues si quiere coger alguna de las otras dos fases, digamos para el voltaje de salida, ahí toca desagregarle el desfase que tiene esa fase, ¿cierto? O sea, O sea, si usted digamos, ya quiere, no cogemos, si usted quiere sino, digamos, definir, si usted quiere definir su corriente a la salida, pero en otro rango. sí, señor. Listo. Entonces usted dice, mire, VO también lo puedo definir, ¿sí?, como el otro es verde, como BS, ¿cierto? Pero ¿en qué rango? En el rango en donde conduce el diodo 2, que es el que está conectado a BS. Por lo tanto va desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos. Sí, perdón, hasta 9 pi sextos. Hasta 9 pi sextos. ¿Listo? Y por lo tanto, mi corriente de salida estará definida como VO sobre R. Pero ¿quién es VO en ese rango? Es BS, ¿cierto? ¿Y BS qué es? BS es V pico seno de omega t menos 2 pi tercios, ¿cierto?, sobre R. Pero ¿en qué rango? Que eso es lo importante. Entonces esta función IO, esta función es válida solamente en el rango en el que la estamos analizando. O sea, desde 5 pi sextos hasta 9 pi sextos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que acaba de preguntar Duan, ¿sí?, es que, listo, yo definí, ¿sí?, yo definí mi corriente, mi voltaje y mi corriente en este rango, pero también lo puedo definir en este otro rango, y también lo puedo definir en este otro rango, ¿sí?
¿Qué es? Como es periódico, entonces esto vuelve y se repite, ¿sí? Pero no es que se repita exactamente la misma función, sino se repite esa función, pero en otro rango digamos que matemáticamente no es la misma función que se está repitiendo, sino es una función que está desplazada y vuelve y se repite, pero en forma, si que ustedes ven la forma de onda es exactamente la misma, por eso yo puedo analizar solo este pedacito. ¿Y por qué uno decide analizar solo este pedacito? Porque en este pedacito el seno no tiene desfase, entonces es fácil, ¿cierto? Yo hago todo mi análisis con el seno, ¿cierto? Con la fase R, porque la fase R no tiene desfase. En cambio, si yo hago el análisis acá con BS, BS tiene desfase. Entonces me tocaría definir todas mis funciones también con desfase. ¿Listo? Entonces por eso es que uno siempre hace el análisis, señor. O sea, en caso tal de, digamos, cambiar la fuente, no sé, en un ejercicio que su merced nos ponga que una fuente coseno, podemos usar el rango en el que coseno no tiene el desfase, ¿cierto? Independientemente que sea S, R o T. Sí, claro, o sea, es decisión de ustedes. O sea, la recomendación que yo les digo es utilicen el rango, ¿sí? En donde la función base, o sea, la fuente de entrada no tenga desfase, para que no se confunda, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre lo hago acá sobre BR, que BR es el seno omega t, no tiene ningún desfase, ¿sí? Pero ustedes lo pueden hacer acá, con respecto a S, y lo pueden hacer con respecto a T, ¿sí? Y ya saben que esta función se va a repetir, pero pues definieron otra, así como yo lo hice acá. Veo a la salida es BR, pero solamente en el rango de pi sextos a 5 pi sextos. Veo es igual a BS, pero solamente en el rango de 9 pi sextos, de 5 pi sextos a 9 pi sextos, ¿sí? Eso es lo importante que ustedes sepan. ¿En qué rango están analizando su función? Eso es lo más importante. Gracias, ¿Listo? ingeniero. Entonces, si ustedes cambian su análisis, pues estos rangos de la integral pues van a ser otros, porque están analizando otro rango de la función, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo hacen con respecto a BS, ¿sí? Pues tienen que saber que su función es válida solamente en este rango. Y lo mismo para IO. ¿Listo? Eso es lo más importante. Ahora, volviendo a la corriente RMS, a la salida. Esta es la expresión, después de hacer la integral y bueno, todo. Esa es la expresión de corriente RMS a la salida, ¿sí? Acá podemos hacer una simplificación. Perdón, quito el teclado. Entonces, podemos hacer una simplificación y nos queda que la raíz de b pico cuadrado sobre 2 al cuadrado por pi por r al cuadrado por 2pi más 6 raíz de 3, ¿cierto? Y podemos definir ya simplificado, ¿sí? Que la raíz, sacando esos coeficientes que están al cuadrado, entonces podemos decir que la corriente RMS es b pico sobre 2r, ¿sí? Por la raíz de 2pi más 6 raíz de 3, ¿sí? Sobre pi. ¿Listo? Y esa sería nuestra expresión de corriente RMS de la salida. ¿Listo? Ahí, no sé si hay alguna duda. Ingeniero, Ingeniero, esto aplica para cuando son ¿Cuándo son? las fuentes están balanceadas en amplitud y fase, o solamente cuando están balanceadas en fase. Bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero pues esta corriente RMS es para estas fases que están, digamos que para la red trifásica tradicional. Sí, o sea, digamos, si dado el caso que S tuviera una mayor amplitud que R,
ahí en ese caso no aplicaría esa ecuación o seguiría, tendría que No, hacerse un análisis, digamos, no, independiente. ya no aplica. Ah, listo, muy bien. ¿Listo? Gracias. Ingeniero, yo tengo una pregunta sobre, en este caso, para calcular el pH se haría por fase, es decir, se calcularía con la corriente RMS de una fase, y bueno, y ese pH serviría para todas las fases, ¿sí? Listo, muy bien, muy buena esa pregunta. Sí, si ustedes se dan cuenta, las señales de corriente, tanto de R, de S y de T, las corrientes de esas fases, son las mismas pero desplazadas. ¿Sí? Entonces tienen la misma forma de onda pero desplazada. ¿Qué es el valor RMS? Escoger esa señal y encontrar el valor efectivo, ¿cierto? Entonces el valor efectivo de cada una de las fases va a ser el mismo para todas, ¿sí? O sea, si usted encuentra el valor RMS de una fase, es el mismo valor RMS para las otras. Encuentra el valor promedio, es el mismo valor promedio para las otras, ¿sí? Lo único son los rangos en los que son válidas, ¿sí? Como tal la función. Entonces, si usted encuentra el TH digamos de la roja, le aplica para la corriente, el TH de la fase R, de la corriente de la fase R, de la fase S y también de la fase T. ¿Listo? Son las mismas formas de onda. Lo importante ahí es que sepan identificar en qué rango son válidas esas funciones. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, ahora, por ejemplo, yo quiero encontrar la corriente promedio, ¿sí? La corriente promedio de la fase R, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la corriente promedio de la fase R? La corriente promedio de la fase R es 1 sobre el periodo. ¿Cuál es el periodo de la corriente de la fase R? 2pi, ¿cierto? Que lo encontramos. Integral. Desde 0, perdón. Entonces, esta función es válida desde pi sextos hasta 13 pi sextos, ¿cierto? De la corriente de la fase R. Por un d omega t. Pero solamente tenemos, digamos que valores desde pi sextos hasta 5 pi sextos. De resto es 0. Entonces pues solamente evaluamos la función en ese rango. Desde pi sextos hasta 5 pi sextos. ¿Cierto? De la fase R. ¿Y cuál es la corriente de la fase R? Es el voltaje de salida en ese rango, ¿cierto? Perdón, la corriente de la fase R es la misma corriente de entrada en ese rango. Perdón, discúlpeme. La corriente de la fase R en ese rango es la misma corriente a la salida, porque es la que conduce el diodo 1. ¿Listo? ¿Y qué es la corriente a la salida? La corriente a la salida en ese rango, ¿cierto? Es de pi sextos hasta 5 pi sextos. ¿Sí? Que es VO sobre R. ¿Y qué es ese voltaje? Ese voltaje es V pico seno de omega t, que es la misma fase T, que es la misma fase R. ¿Listo? Y esta integral, si ustedes se dieron cuenta, ya la hicimos por acá arriba, ¿sí? Esta de acá, que es la integral que ustedes vieron acá, ¿sí? Entonces, esta integral me da este valor, ¿sí? El pedacito de esa integral. Me da 2 raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Entonces, esta integral, mire que si ustedes se dan cuenta, esta integral, la integral del seno de omega t en el rango de pi sextos a 5 pi sextos, esa integral es raíz de 3, que es este pedacito de acá. ¿Sí? Entonces ya la tenemos.
¿Listo? Entonces 1 sobre 2 pi por la amplitud de esa seno, que es b pico sobre r. Ahora sí, por la integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos del seno de omega t por un de omega t. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es esa integral? ¿Cuál es? Esa integral es raíz de 3. ¿Listo? Esa integral es raíz de 3. Que es esta de acá. Es la diferencia entre estos dos. Es ese pedacito. ¿Listo? Y por lo tanto quedaría que nuestra corriente IR, el promedio, es B pico, raíz de 3, B pico sobre 2 pi R. Y si la relacionamos con la de arriba, entonces podemos decir que IR es la corriente promedio a la salida sobre 3. ¿Listo? Entonces del promedio de la corriente de la salida, una tercera parte la aporta la fase R. ¿Listo? ¿Sí es claro eso? Sí es. Bien claro. Listo. Ahora vamos a Sí, encontrar, señor. ¿sí? Vamos a encontrar la corriente RMS de la fase R. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define esa corriente RMS? Lo mismo, ¿no? El radical de 1 sobre el periodo integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos, que es solamente donde tenemos señal, de la función de corriente, ¿cierto? Entonces la función de corriente, discúlpenme que... La función de corriente es b pico en ese rango, ¿cierto? Seno de omega t, esto al cuadrado por un de omega t. ¿Listo? Entonces miramos acá y tenemos. ¿Listo? Entonces tenemos que p pico, 1 sobre 2 pi por p pico cuadrado, que sale allá de ese cuadrado, sobre r cuadrado, por la integral, ¿sí? Desde pi sextos hasta 5 pi sextos de el seno cuadrado de omega t. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, esta integral, ¿sí? Esa integral ya la desarrollamos por acá arriba. ¿Listo? Entonces, miren, esta integral, ¿sí? Se factorizó, pero esta es la integral de el seno cuadrado, ¿cierto? Entonces el seno cuadrado es un medio de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo, integral de eso, ¿sí? Entonces esa integral, ¿qué nos da? ¿Sí? Para poder hacerla acá. Entonces podemos encontrar la corriente RMS de la fase R, ¿sí? Entonces tenemos que que 1 sobre 2 pi b pico cuadrado sobre r por la integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos de 1 medio, ¿sí? Por
el seno, por 1/2 de 1 menos el coseno de omega t, de 2 veces omega t. Listo. Por un de omega t. Listo. Pero entonces, yo lo que quiero es relacionar la corriente de salida, RMS, con la corriente RMS de alguna de las fases, ¿sí? Entonces, vengo y la traigo, ¿sí? Miren que la corriente RMS, antecitos de desarrollar esta integral, es este pedacito que fue lo que yo escribí. Entonces la corriente de salida de RMS, ¿sí? La corriente, discúlpenme. Sí, ahí está bien. La corriente de salida RMS es es que estoy más incómodo. Listo, entonces la corriente de salida es 1 sobre el periodo, ¿cierto? Entonces es 3 sobre 2pi. También salió de ese cuadrado el b pico sobre r por la integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos, ¿sí? De 1/2 por 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo. Por un de omega t. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo saco acá, si yo digo que IR, la corriente RMS al cuadrado, ¿a qué es igual? Entonces es igual a b pico cuadrado sobre 2pi r, ¿cierto? ¿Listo? 2pi r por la integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos de 1/2 de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo por un de omega t. ¿Listo? Quité el radical y hago lo mismo acá. ¿Listo? Entonces hago acá lo mismo. IO RMS al cuadrado es igual a 3 b pico cuadrado sobre 2pi r, ¿sí? Por la integral, ¿cierto? Que es la misma. ¿Listo? Entonces puedo despejar esa integral para poderla reemplazar en términos de la corriente de salida. Entonces, de aquí, ¿cierto? De aquí puedo despejar que la integral de pi sextos hasta 5 pi sextos de 1/2 de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo por de omega t es igual a la corriente de la salida al cuadrado, RMS, por 2pi r sobre 3 b pico cuadrado, ¿cierto? Acá me faltó un cuadrado y acá me faltó un cuadrado. Qué pena, ingeniero. Sí, señor. Era sobre la r al cuadrado, ya no. Sí, qué pena. Sí, se me faltó ahí el r al cuadrado. Listo, muchas gracias, Duan, por estar atento. Listo, entonces ahí despejamos. Entonces ya sabemos que vale la integral, ¿cierto? Si ya sabemos que vale la integral, entonces podemos decir que la corriente RMS al cuadrado es igual a
b pico cuadrado sobre 2pi r cuadrado por la integral. ¿Pero cuánto vale la integral? La integral vale IO RMS al cuadrado por 2pi r sobre 3b pico cuadrado. Acá es cuadrado. ¿Sí? Y podemos simplificar. Entonces de acá simplificamos. Mire. R con esta R, b pico con este b pico, 2pi con este 2pi. Y nos queda que IRMS al cuadrado es la IO RMS al cuadrado sobre 3. ¿Sí? O sea que la corriente R en R RMS es igual a la corriente promedio, a la corriente RMS de la salida sobre la raíz de 3. ¿Listo? Y ahí tenemos que la corriente RMS, ahora si ya quieren una expresión, ¿sí? Pues simplemente reemplazar el valor de IRM de la corriente RMS a la salida, ¿sí? Que sería P pico B pico sobre 2 raíz de 3R por la expresión 2pi más 6 raíz de 3 sobre pi. Y tienen el valor RMS. Pero pues es más fácil porque ustedes por lo general hallan RMS de la salida y pues solamente es dividirla entre raíz de 3 y tienen la corriente RMS de la entrada. De la entrada de alguna de las dos fases, de las tres fases, ¿no? Y eso sería todo por hoy. No sé si tienen dudas. Ingeniero, sí, una pregunta. Ingeniero, una pregunta en la... Si quiere Duban, primero. Perdón. Duban Uribe. Ok. Ingeniero, era para preguntar si esto de que el valor RMS de la salida y el valor de una sola señal se cumple solo para resistencias o también digamos con RC o RL. Para el de media onda. Sí, señor. O sea, para usted me dice, mire, trifásico. usted me dice, mire, esto de acá y esto de acá se cumple para cualquier carga RL que sea de la naturaleza RLE. Exacto, ingeniero. ¿Para cualquier carga o solo para esta? Se cumple para todas las cargas RLE y sus posibles combinaciones. Ah, ok, ingeniero. Y para el TH hay que sacar para cada fase su TH, ¿cierto? No, eso fue lo que preguntó Cristian Moreno y dijimos que son las mismas, porque si usted se da cuenta, las fases van a tener los mismos valores RMS, porque son las mismas formas de onda, solo que desplazadas. Mire, van por acá. Entonces tenemos las formas de onda, digamos la roja es exactamente a la morada, pero desplazada. Y la amarilla, que sería la corriente de la fase T, estaría también desplazada. ¿Sí? Entonces son las mismas formas de ondas, pero desplazadas, porque cada una aporta corriente a la salida en un rango diferente. Ah, ok, gracias, ingeniero. Qué ¿Listo? pena. ¿Quién habló después de Duan? Yo, ingeniero, pues es que tenía una duda ahí al sacar la corriente promedio, pero pues ya la despejé. Ah, Qué listo. pena. Vale, Edwin. No sé si alguno tenga otra pregunta.
Pues yo me confundí un poquito en lo último, no sé cuál es el valor de raíz de 3 y ¿Cuál es el valor pareciera de raíz de 3? ¿Cómo así, José? cuál es el valor, o sea, su merced tenía solo IRMS sobre raíz de 3 Sí. y ahí reemplazó dos valores al final, no sé cuál corresponde a cuál. O sea, B pico sobre 2 veces raíz de 3 R, no tengo ni, no sé qué es. No, Creo que es la corriente de salida de RMS, pero no estoy seguro. sí, o sea, mire que, ¿qué es lo que dice? Solamente dejarlo en términos de las variables. O sea, IRMS al cuadrado es IRMS de la salida al cuadrado sobre 3. Y yo saco radical, pues para cancelar esos cuadrados. Y me da esta expresión de acá que están observando. ¿Qué hago? Reemplazo el valor de IORMS, que es todo este menos el R3, y lo divido en raíz de 3, perdón, en menos el raíz de 3. O sea, solamente fue reemplazar el valor de IORMS, Y que estaba dentro de la integral del que IRMS. es este pero acá, mire, el IORMS, que al final se encontró. Bueno, sí, sí. Es que como estaban separados pensé que eran dos variables. Ingeniero, creo que falta la raíz ahí de 2 Ay, sí, porque tiene toda la razón. Sí, me faltó. Sí, muchas gracias. Es que lo tenía, la verdad, estoy escribiendo literal en el piso porque me tocó con el cable. O sea que su merced dividió toda la magnitud B pico sobre 2R en raíz de 3, pero el otro es el valor de la corriente de salida de RMS. Sí, exacto. O sea, el valor de la corriente de RMS a la salida sobre raíz de 3. Sí, ahora sí, parece que entendí más. Que ¿Listo? no se parecía. Bueno, gracias. ¿Listo? No sé si alguno tenga otra pregunta. Listo, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el martes. ¿Listo? Vale. Bueno, ingeniero, este lunes sí hay horario de tutorías, ¿verdad? Por cualquier cosita. Sí, ahí ustedes ya lo tienen ahí en el aula. Ah, listo, ingeniero, muchas gracias. O sea, perdón, ¿en el qué? En Dropbox está el documento de presentación del curso y ahí dice mi horario de tutorías. Ah, listo, ingeniero, muchísimas gracias. Listo. Gracias, ingeniero. Bueno, hasta luego. Ya le salí, ingeniero.